Hola a todos, Bezrat Hashem, hoy día 20 de Heshvan continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy veremos a la Hot Shabbat y nos vamos a concentrar en el tema respecto a poner sal en la sopa. Dice el Alajá que el Alajá establece que en Bishul Achar Bishul Beyavesh no existe cocción después de cocción en productos secos, lo cual en otras palabras dice que una vez que algo seco, un comestible seco, ya fue cocinado completamente, no hay forma de volver a cocinarlo. Sin importar a qué calor lo sometamos, no se puede volver a cocinar. Y por ende, básicamente se permite someterlo a cualquier tipo de calor o de cocción dentro de Shabbat, dado que no se va a volver a cocinar. Respecto a la sal, hay algunos que escribieron que la sal que encontramos hoy en día en las tiendas y en supermercados ya fue sometida a una cocción, lo cual, al tratarse de algo seco, técnicamente elimina cualquier problema de cocción y se permitiría ponerla directamente sobre el fuego dentro de Shabbat. Sin embargo, en realidad esto no es así, ya que la sal encontrada hoy en día, si bien fue sometida a un proceso con calor, no fue cocinada. Así otra el Madrij HaKashut del Badatz Aedah Haredit, que lo explica de forma extensa. Es el Shvut Yitzhak en el tomo 9, capítulo 24, trayendo que solamente la sal que es vendida en las fábricas, esa es la que fue sometida a un proceso de cocción absoluto. Pero la sal que es comercializada en las tiendas o en los supermercados no fue sometida a un proceso de cocción, sino que solamente un proceso de secado que evapora el agua que pueda encontrarse ahí. Y se basa en una primera fase de secado, utilizando el calor del sol, y luego una segunda fase de secado, que es utilizando un horno o un cilindro rotatorio, que llega a temperaturas de hasta un máximo de 100 grados Celsius. Este proceso de secado no se lo considera como una cocción, ni tampoco se puede considerar como un horneado, tal como lo explica el Igot Moshe Feinstein, respecto al secado de las hojas de té, que mientras no sepamos que se generó un cambio en la materia producto del calor, no se puede considerar como horneado o como cocinado, sino que solamente como un secado y nada más que eso. Algo adicional que debemos saber antes de ingresar a analizar la cocción de la sal es la diferencia que hay entre un keli rishon, que es un primer utensilio, y un keli sheni, que es un segundo utensilio. Un keli rishon es un utensilio que se encontraba sobre el fuego o sobre la fuente de calor y aún se encuentra caliente a una temperatura de Yad Soredet Bo, que es una temperatura insoportable por la mano de la persona, que es entre 50 grados Celsius a 80 grados Celsius, depende de la opinión de los poskim. En cambio, un keli sheni, que es un segundo utensilio, es un utensilio que recibió el contenido que tenía un keli rishon, pero el utensilio mismo nunca se encontró por sobre el fuego, sobre la fuente de calor. Habiendo entendido esto, ahora podemos analizar sobre cómo se considera la cocción de la sal respecto a Shabbat. Respecto a la sal, la Gemara Masejet Shabbat en Daf Mem Bet, Amud Bet, la página 42, trae que la cocción de la sal no es como la cocción de un condimento. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como un condimento. Dos versiones fueron dichas para explicar esto. En la primera versión, lo que aparece es que Abaye dijo, en nombre de Rabbi Hia, que la sal no es como un condimento, dado que el condimento no se logra cocinar en un keli sheni, sino que solamente en un keli rishon. En cambio, la sal también se cocina en un keli sheni, y por ende está prohibido poner la sal en Shabbat dentro de un keli sheni, si es que el keli sheni se encuentra a un nivel de calor de Yad Soredet Bo. Es decir, opinando de forma severa respecto a la sal, y opinando que se cocina incluso en un keli sheni, lo cual sabemos que normalmente no logra cocinar con su calor. En cambio, la segunda versión dentro de la Gemara es que Abaye trajo en nombre de Rabbi Hia la ley totalmente opuesta a la que acabamos de ver, trayendo que la sal no es como un condimento, dado que a diferencia del condimento que se cocina en un keli rishon, la sal incluso en un keli rishon no se logra cocinar, en cambio necesita un keli rishon que aún se encuentra sobre el fuego. Y esto explica lo que dijo Rav Nachman sobre la sal,
que requiere la misma cocción que una carne de toro, dado que sabemos que la carne de toro se cocina solamente cuando se encuentra dentro de un utensilio que aún se encuentra sobre el fuego, pero no en un keli rishon que ya fue removido del fuego. Para la Halajá, Magan Shulchan Aruch, de parte de los Rishonim, tanto el Rif como el Rosh y también el Rambam, opinaron como la segunda versión que trajo la Gemara, es decir, de forma indulgente, que la sal no se logra cocinar en un keli rishon, el cual fue removido del fuego, y con menor razón en un keli sheni, y solamente se cocina la sal en un keli rishon que aún se encuentra sobre el fuego, al igual que la carne de toro. Y así lo que para la Halajá Magan Shulchan Aruch en Simán Shin Yudchet Seif Tet, al igual que el Rif, Rosh y el Rambam, que la sal requiere cocción al igual que una carne de toro, y solamente se cocina en un keli rishon que se encuentra aún sobre el fuego o sobre la fuente de calor. Y por ende, para los sefaradim que se conducen con Magan Shulchan Aruch, está permitido lechatchila a priori poner sal en una fuente de sopa que no se encuentra sobre el fuego. Sin embargo, el Ramá, ahí mismo, en Siman Shin Yudchet Seif Tet de Orach Chaim, trajo la opinión de quienes opinan de forma severa y prohíben poner la sal incluso en un keli sheni que se encuentra a la temperatura de Yatzoret Bo, dado que ellos opinan que la sal es un producto considerado kalea bishul, de fácil cocción, es decir, opinaron como la primera versión de la Gemara. Y el Ramá finalizó escribiendo que quien sea severo respecto a esto y no ponga la sal dentro de un keli sheni, vendrá sobre él bendición. Y así se conducen los ashkenazim. Ahora, ¿qué sucede si se puso la sal dentro de una fuente de comida en Shabbat y se lo hizo de forma prohibida? Que es una forma prohibida según todas las opiniones. En un caso como este, se deben analizar dos cosas. Primero que todo, si es que la cantidad de comida dentro del plato es 60 veces más que la cantidad de sal que fue vertida dentro del Shabbat. Ya que de ser así, entonces lo segundo que habría que analizar es si es que la cantidad de sal que se puso dentro de la fuente de Shabbat posee la suficiente fuerza como para entregar sabor en la comida por sí sola, sin la necesidad de la sal que ya se había agregado antes de Shabbat. Ya que de ser así, entonces queda prohibido toda la comida, incluso en el provecho de aquella comida, y no se anula la sal, porque hay una ley que se establece que dice que todo lo que está diseñado para la Tet Tam está diseñado para entregar sabor, no se anula incluso una mezcla que es 1000 veces más grande que él. Pero sin embargo, si es que la sal que se puso en Shabbat, dentro de la fuente, dentro de la sopa, no posee la fuerza para dar sabor a la comida por sí sola, y solamente puede dar sabor si es que se le une también la sal que fue agregada antes de Shabbat, en ese caso sí que ha permitido tener provecho del plato de comida en Shabbat, a pesar de que se le puso la sal y se cocinó de forma prohibida. Dado que en un caso así, un caso como este, se considera un caso de ze veze gorem. Tanto lo prohibido como lo permitido están encargados de entregar sabor. Y en un caso así, que ambos tienen que entregar sabor para que la sopa o el plato de comida tenga el sabor perfecto, en ese caso sí existe anulación incluso de un condimento que está diseñado para entregar sabor. Por ende, como la halajá práctica y en resumen, está prohibido agregar sal en Shabbat a una fuente de comida que se encuentra sobre el fuego o sobre cualquier otra fuente de calor, no necesariamente fuego, por ejemplo también una plata eléctrica. Pero sí se permite agregar la sal a un keli rishon que fue removido del fuego, y quien sea severo de no agregar sal a un keli sheni que posee la temperatura de Yatzoret Bo, vendrá bendición sobre él. Hasta aquí vamos hoy, que tengan todos un excelente día.